Corazón palpitante, no temas, es el mensaje de Dios para ti hoy. Únate a este canal Motivación 7 antes de comenzar. Tú que me estás escuchando en este momento, tú que lloras cada día por la humillación o la decepción, este magnífico mensaje es para ti. No temas, Dios está contigo en cada paso de tu vida. Su amor y su gracia te rodean en todo momento, brindándote fuerza y consuelo en los momentos difíciles. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad y su cuidado constante hacia su creación. Desde el principio, en el relato de la creación en Génesis, vemos la presencia de Dios en el mundo, creando la luz, la tierra y todo lo que existe. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela a sí mismo como el Dios de amor y misericordia, dispuesto a guiar a su pueblo en medio de las adversidades. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios estuvo con figuras como Moisés, quien guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, y con David, quien enfrentó a Goliat y se convirtió en un gran rey. Dios acompañó a los profetas en su misión de transmitir su palabra al pueblo. En momentos de cautiverio y exilio, Dios no abandonó a su pueblo, sino que lo sostuvo y les dio esperanza. El Nuevo Testamento nos presenta la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Jesús fue un ejemplo de amor y compasión, y su ministerio estuvo marcado por sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y enseñar sobre el amor de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos reconcilió con Dios, mostrando el amor incondicional del Padre. La presencia de Dios en nuestras vidas no se limita a los tiempos bíblicos. Él sigue estando con nosotros hoy en día a través del Espíritu Santo, quien nos guía, nos consuela y nos fortalece. Dios escucha nuestras oraciones y conoce nuestras necesidades. En los momentos de tribulación, podemos encontrar consuelo en su palabra y en la comunidad de creyentes. La fe en Dios nos brinda esperanza, paz y propósito en medio de las pruebas y dificultades. No importa cuán oscuro parezca el camino, podemos confiar en que Dios está con nosotros, dirigiéndonos y sosteniéndonos. A lo largo de la historia y en nuestras vidas personales, podemos ver evidencias del amor y el cuidado de Dios. Su promesa de estar con nosotros en cada parágrafo de nuestra historia continúa siendo verdadera hoy y siempre. Hoy, Dios te dice que no tengas miedo. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede surgir de la incertidumbre, de los desafíos que enfrentamos o de lo desconocido. Sin embargo, Dios nos exhorta a no ceder al miedo, a confiar en Él y a encontrar fortaleza en nuestra fe. Cuando Dios nos dice que no tengamos miedo, nos está recordando que no estamos solos en nuestras luchas. Él está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. En la Biblia, se repite constantemente la frase "no temas" para recordarnos la importancia de confiar en Dios. El miedo puede paralizarnos, impedirnos avanzar y alcanzar nuestro potencial. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos la valentía para enfrentar los desafíos con determinación. Su amor y su poder son más grandes que cualquier cosa que podamos enfrentar. No tener miedo no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que no dejaremos que el miedo nos impida avanzar. Dios nos equipa con la fuerza y la paz necesarias para superar las pruebas. En momentos de temor, podemos buscar refugio en la oración y en la reflexión de su palabra. Cuando confiamos en Dios y dejamos de lado el miedo, experimentamos libertad.
No estamos atados por las cadenas del temor, sino que somos libres para vivir con esperanza y alegría. Dios nos invita a depositar nuestras preocupaciones en Él y a vivir con fe. El miedo a menudo está arraigado en la falta de control, pero Dios nos recuerda que Él tiene el control de todas las cosas. Al confiar en su soberanía, podemos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su cuidado. La Biblia nos dice que el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, encontramos consuelo y seguridad en su amor inquebrantable. Su amor nos da la confianza para enfrentar lo desconocido con valentía. No tener miedo nos permite vivir de acuerdo con nuestro propósito y destino. Cuando confiamos en Dios, estamos dispuestos a dar pasos de fe y a seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. El miedo puede limitarnos, pero la fe nos impulsa hacia adelante. Dios nos llama a ser fuertes y valientes. A través de Él, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. El miedo puede ser un obstáculo, pero con la ayuda de Dios, podemos superarlo y avanzar con confianza. En lugar de centrarnos en lo que tememos, podemos centrarnos en Dios y en su poder. Él nos da la capacidad de vencer el miedo y encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. Con Dios a nuestro lado, no hay razón para temer. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, es natural preocuparnos por el resultado. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él tiene un plan para nosotros y que trabaja todas las cosas para nuestro bien. No importa cuán oscuro parezca el camino, podemos confiar en que Dios nos guiará hacia la luz. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron el miedo y confiaron en Dios. Desde Moisés hasta David, Dios estuvo con ellos en medio de sus pruebas. De la misma manera, Él estará contigo en tus momentos de temor. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no depender de nuestra propia comprensión. A veces, nuestras propias preocupaciones y ansiedades pueden nublar nuestra visión, pero Dios nos brinda claridad y sabiduría cuando buscamos su guía. El temor puede manifestarse de muchas formas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Pero Dios nos recuerda que somos amados y aceptados por Él tal como somos. No tenemos que temer el juicio de los demás, porque estamos seguros en su amor. La fe en Dios nos permite enfrentar el futuro con esperanza en lugar de temor. Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él nos guiará en el camino correcto. No importa lo que depare el futuro, podemos confiar en su plan. Cuando el miedo amenaza con abrumarnos, podemos orar y buscar refugio en la presencia de Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Su paz sobrepasa todo entendimiento y nos guarda en Cristo Jesús. Dios nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Cuando superamos el miedo y vivimos con valentía, podemos ser testigos del amor y el poder de Dios. Nuestra fe en medio del temor inspira a otros a confiar en Él también. El temor no es el plan de Dios para nuestras vidas. Él nos llama a una vida de confianza y valentía. Cuando nos apoyamos en Él y no en el miedo, experimentamos una transformación en nuestra forma de vivir. Dios nos anima a ser fuertes y a no desanimarnos. A través de Él, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. El miedo puede intentar derrotarnos, pero con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores. El temor puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento y nuestro propósito en la vida.
Pero cuando confiamos en Dios, encontramos la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No tener miedo es un acto de obediencia a Dios. Cuando confiamos en Él en lugar de temer, estamos viviendo de acuerdo con su voluntad para nuestras vidas. Dios nos promete su protección y dirección cuando confiamos en Él. En lugar de permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones, podemos buscar la dirección de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Él nos guiará en el camino correcto y nos dará sabiduría para tomar decisiones sabias. Cuando enfrentamos el temor con valentía, demostramos nuestra confianza en Dios. Nuestra fe se fortalece a medida que superamos las adversidades con su ayuda. El temor no tiene poder sobre nosotros cuando confiamos en el Todopoderoso. Dios nos llama a vivir una vida de fe y valentía, no de temor. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de las tormentas de la vida. No importa cuán aterradoras sean las circunstancias, Dios es nuestra roca y nuestro refugio. El miedo puede robar nuestra alegría y paz, pero Dios nos restaura y renueva. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y temores a Él, experimentamos su sanación y descanso. Su amor nos sostiene en tiempos de temor. Dios nos llama a amar a los demás y a cuidar de ellos. Cuando superamos el miedo, podemos amar de manera incondicional y ser un faro de esperanza para quienes nos rodean. El amor de Dios nos impulsa a amar a los demás con valentía. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando confiamos en Él, encontramos fortaleza para enfrentar cualquier desafío. No estamos solos en nuestras batallas. El temor puede llevarnos a la ansiedad y la preocupación, pero Dios nos llama a entregar nuestras cargas a Él. Él es nuestro sustentador y cuidador. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de las tormentas. Dios nos promete su protección y provisión. Cuando no tenemos miedo, estamos abiertos a recibir sus bendiciones y a vivir en su abundancia. Él es un Padre amoroso que vela por sus hijos. La valentía no significa ausencia de temor, sino actuar a pesar del temor. Con la ayuda de Dios, podemos enfrentar nuestros miedos y avanzar con valentía. Él nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión limitada. Cuando reconocemos su soberanía y confiamos en su sabiduría, encontramos dirección y propósito en nuestras vidas. El temor puede ser una barrera para experimentar el gozo de la vida. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos gozo en medio de las circunstancias. Su presencia llena nuestros corazones de alegría. Dios nos llama a caminar en la luz y a no temer la oscuridad. Cuando confiamos en Él, no tenemos que temer lo desconocido. Su luz ilumina nuestro camino y nos guía con seguridad. No tener miedo nos permite vivir una vida de aventura y descubrimiento. Dios nos invita a confiar en Él y a explorar las posibilidades ilimitadas que tiene para nuestras vidas. El temor no debe ser un impedimento para el crecimiento. La valentía es un regalo de Dios. Cuando confiamos en Él, encontramos la valentía que necesitamos para enfrentar los desafíos con confianza. Su Espíritu nos capacita para superar el temor. Dios nos llama a ser testigos de su amor y poder a través de nuestras vidas. Cuando superamos el miedo, inspiramos a otros a confiar en Él también. Nuestra fe es un testimonio de la obra de Dios en nosotros.
El temor puede hacernos sentir aislados y solos, pero Dios nos promete que nunca nos abandonará ni desamparará. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en su presencia constante. No importa cuán oscuro sea el camino, Él está con nosotros. La confianza en Dios nos da la seguridad de que no estamos a merced de las circunstancias. Él es nuestro protector y proveedor. Cuando no tenemos miedo, vivimos en la certeza de su cuidado constante. Dios nos llama a no preocuparnos por el mañana, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en el presente y esperanza en el futuro. El temor nos impide disfrutar el momento, pero la fe nos permite vivir plenamente. El miedo puede ser una prisión, pero Dios nos llama a la libertad. Cuando confiamos en Él, experimentamos una transformación que nos libera del temor. Su amor perfecto echa fuera el miedo. Dios nos invita a buscar su rostro y a conocerlo más profundamente. Cuando confiamos en Él, encontramos una relación íntima que nos llena de amor y paz. No tenemos que temer el rechazo o la soledad, porque somos amados por el Creador del universo. El temor puede hacer que dudemos de nuestras capacidades, pero Dios nos recuerda que somos hechura suya, creados para hacer buenas obras. Cuando confiamos en Él, descubrimos el propósito y la pasión en nuestras vidas. Dios nos llama a ser fuertes y valientes, a no temer ni desanimarnos. Cuando confiamos en Él, encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. No importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. La fe en Dios nos da la seguridad de que Él siempre está trabajando en nuestro favor. Aunque las circunstancias puedan parecer difíciles, confiamos en que Dios está obrando en todo para nuestro bien. El temor nos lleva a la desconfianza, pero la fe nos llena de esperanza. Dios nos llama a confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas, no solo en algunas. Cuando entregamos todo a Él, encontramos paz y seguridad en su amor incondicional. No tenemos que temer la escasez o la falta, porque Él es nuestro proveedor. El temor puede llevarnos a buscar seguridad en cosas temporales, pero Dios nos llama a encontrar nuestra seguridad en Él. Cuando confiamos en su fidelidad, no tenemos que temer la pérdida de bienes materiales o relaciones, porque Él es nuestra roca. La valentía no se trata de ser invulnerable, sino de confiar en Dios en medio de nuestras vulnerabilidades. Cuando reconocemos nuestras debilidades y dependemos de Él, encontramos la fortaleza en medio del temor. Dios es nuestro refugio en tiempos de necesidad. Dios nos llama a no preocuparnos por el futuro, sino a confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando no tenemos miedo, vivimos en la certeza de su providencia y dirección. El temor nos lleva a la ansiedad, pero la fe nos da paz. La Biblia nos dice que no debemos temer el mal, porque Dios está con nosotros. Su presencia nos da seguridad y confianza en medio de las dificultades. Cuando confiamos en Él, no tenemos que temer a nuestros enemigos, porque Él pelea nuestras batallas. Dios nos llama a no preocuparnos por el pasado, porque Él nos perdona y nos restaura. Cuando confiamos en su gracia, encontramos libertad de la culpa y el remordimiento. No tenemos que temer nuestras fallas, porque en Él encontramos redención. El temor puede paralizarnos y limitarnos, pero Dios nos llama a ser personas de acción. Cuando confiamos en Él, encontramos el coraje para avanzar y alcanzar nuestras metas. Su Espíritu nos capacita para superar los obstáculos.
Dios nos promete que siempre estará con nosotros, incluso en los valles más oscuros. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en medio de las pruebas. El temor nos lleva a la desesperación, pero la fe nos da esperanza. No tener miedo nos permite vivir en gratitud y adoración a Dios. Cuando confiamos en Él, reconocemos sus bendiciones y alabamos su nombre. El temor nos lleva a la queja y la ingratitud, pero la fe nos llena de gozo. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Cuando superamos el miedo, podemos perdonar y mostrar gracia a quienes nos han hecho daño. El amor de Dios en nosotros es más poderoso que cualquier temor. El temor puede llevarnos a la autocrítica y la negatividad, pero Dios nos llama a amarnos a nosotros mismos como Él nos ama. Cuando confiamos en su amor, encontramos la seguridad de nuestra identidad en Cristo. No tenemos que temer la falta de autoestima, porque en Él somos valiosos. Dios nos llama a no conformarnos con la mediocridad, sino a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Cuando confiamos en Él, encontramos la motivación y la pasión para dar lo mejor de nosotros. El temor nos lleva a la complacencia, pero la fe nos impulsa a la superación. La valentía nos permite ser pioneros y liderar con el ejemplo. Cuando confiamos en Dios, inspiramos a otros a seguir nuestra valentía y fe. No tenemos que temer la responsabilidad, porque Él nos capacita. Dios nos llama a ser agentes de cambio en un mundo quebrantado. Cuando superamos el miedo, podemos marcar la diferencia en la vida de otros y en la sociedad en general. El temor nos lleva a la apatía, pero la fe nos impulsa a la acción. No tener miedo nos permite ser luz en medio de la oscuridad. Dios nos llama a ser testigos de su amor y poder a través de nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, iluminamos el camino para otros que están perdidos en el temor. Dios nos promete que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Cuando confiamos en Él, encontramos seguridad en su amor inquebrantable. El temor nos lleva a la inseguridad, pero la fe nos llena de confianza. La Biblia nos dice que somos más que vencedores a través de Cristo. Cuando confiamos en Dios, reconocemos que nada puede derrotarnos. No importa cuán grande sea el desafío, estamos seguros en Él. Dios nos llama a no temer la muerte, porque en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de la incertidumbre. El temor a la muerte puede ser abrumador, pero la fe nos da la certeza de la vida eterna. No tener miedo nos permite vivir una vida de propósito y significado. Dios nos llama a seguir su llamado y a cumplir el propósito que ha diseñado para nosotros. El temor nos lleva a la indecisión, pero la fe nos guía hacia nuestro destino. Dios nos llama a confiar en Él en cada etapa de nuestra vida, desde la juventud hasta la vejez. Cuando confiamos en Él, encontramos seguridad en su plan eterno. No tenemos que temer el envejecimiento ni el futuro, porque Él es nuestro refugio en todas las estaciones de la vida. El temor puede llevarnos a la amargura y el resentimiento, pero Dios nos llama a perdonar y a dejar ir las ofensas. Cuando confiamos en su gracia, encontramos la libertad de perdonar a quienes nos han herido. No tenemos que temer el dolor del pasado, porque en él encontramos sanación. Dios nos llama a no temer los desafíos del mañana, porque Él ya ha vencido al mundo. Cuando confiamos en Él, encontramos la seguridad de que somos más que conquistadores en Cristo. El temor nos lleva a la preocupación por el futuro, pero la fe nos da la paz.
La valentía no significa ignorar el temor, sino enfrentarlo con confianza en Dios. Cuando reconocemos nuestros miedos y confiamos en Él, encontramos la fuerza para superarlos. Dios es nuestro escudo y defensor en tiempos de batalla. Dios nos llama a no temer el rechazo ni la crítica, porque Él nos acepta tal como somos. Cuando confiamos en su amor incondicional, encontramos la seguridad de nuestra identidad en Él. No tenemos que temer la aprobación de los demás, porque en Él somos amados. No tener miedo nos permite vivir una vida de humildad y servicio. Dios nos llama a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y a amar al prójimo como a nosotros mismos. El temor nos lleva a la egocentría, pero la fe nos impulsa a la generosidad. Dios nos promete que nunca nos dejará ni desamparará. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en medio de las pruebas. El temor nos lleva a la soledad, pero la fe nos llena de la presencia de Dios. La confianza en Dios nos da la certeza de que Él está obrando en cada detalle de nuestras vidas. Aunque no siempre comprendamos sus caminos, confiamos en que Él tiene un plan perfecto. El temor nos lleva a la confusión, pero la fe nos da claridad. Dios nos llama a no temer los cambios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando confiamos en Él, encontramos seguridad en su constancia. No tenemos que temer la incertidumbre del futuro, porque Él es nuestra roca inmutable. El temor puede llevarnos a la ira y el resentimiento, pero Dios nos llama a amar a nuestros enemigos y a perdonar. Cuando confiamos en su gracia, encontramos la libertad de perdonar a quienes nos han herido. No tenemos que temer la amargura, porque en Él encontramos sanación. Dios nos llama a ser sabios y a buscar su guía en todas nuestras decisiones. Cuando confiamos en Él, encontramos dirección en medio de la confusión. El temor nos lleva a la toma de decisiones impulsivas, pero la fe nos da sabiduría. No tener miedo nos permite vivir en armonía con otros y buscar la paz en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser pacificadores y a resolver los conflictos con amor y gracia. El temor nos lleva a la discordia, pero la fe nos guía hacia la reconciliación. La valentía nos permite enfrentar los obstáculos con determinación y perseverancia. Cuando confiamos en Dios, encontramos la fuerza para superar los desafíos que se interponen en nuestro camino. No importa cuán difícil sea la situación, Él es nuestro apoyo constante. Dios nos llama a no temer el juicio de los demás, porque Él es nuestro único juez. Cuando confiamos en su aceptación, encontramos la seguridad de que somos amados tal como somos. No tenemos que temer la crítica ni la opinión de los demás, porque en Él encontramos nuestra identidad. No tener miedo nos permite vivir una vida de generosidad y servicio a los demás. Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos y a ayudar a quienes están en necesidad. El temor nos lleva al egoísmo, pero la fe nos impulsa a la compasión. Dios nos promete que está obrando en todo para nuestro bien. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en medio de las dificultades. El temor nos lleva a la desesperación, pero la fe nos da esperanza. La confianza en Dios nos da la seguridad de que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Cuando confiamos en su dirección, encontramos un camino lleno de significado y propósito. No tenemos que temer la falta de propósito, porque Él nos guía. El temor puede llevarnos a la inmovilidad, pero Dios nos llama a actuar y avanzar con valentía. Cuando confiamos en Él, encontramos la motivación para perseguir nuestros sueños y metas.
Él nos da la fortaleza para superar la apatía. Dios nos llama a ser portadores de esperanza en un mundo desesperado. Cuando superamos el miedo, podemos ser faros de luz y esperanza para quienes están en la oscuridad. El temor nos lleva a la desesperanza, pero la fe nos llena de confianza en el poder de Dios para transformar vidas. No tener miedo nos permite vivir una vida de gratitud y alegría. Dios nos llama a reconocer sus bendiciones y a regocijarnos en su amor y gracia. El temor nos lleva a la queja y la tristeza, pero la fe nos llena de gozo. Dios nos promete que nunca nos dejará ni desamparará. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en medio de las pruebas. El temor nos lleva a la desesperación, pero la fe nos da esperanza. La Biblia nos dice que no debemos temer el futuro, porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de la incertidumbre. El temor nos lleva a la preocupación por el mañana, pero la fe nos da la certeza de que Él tiene todo bajo control. Dios nos llama a no temer la soledad, porque Él está siempre con nosotros. Cuando confiamos en Él, encontramos consuelo en su presencia constante. No importa cuán oscuro sea el camino, Él es nuestra compañía fiel. El temor puede llevarnos a la desconfianza en los demás, pero Dios nos llama a amar y confiar en nuestros semejantes. Cuando confiamos en su amor, encontramos la fuerza para construir relaciones saludables y duraderas. No tenemos que temer la traición ni el abandono, porque en Él encontramos seguridad. Dios nos llama a vivir una vida de propósito y significado. Cuando superamos el miedo, podemos perseguir nuestros sueños y metas con determinación. Bienvenidos a Motivación 7, donde puedes encontrar tu dosis de motivación. Aquí hablaremos de confianza en Dios y puedes ver diferentes historias y mucho más. Todos pasan momentos pensando en su vida, lo más complejo es la decisión correcta a tomar. Estamos aquí para tu motivación en Dios. Únete a este canal para acceder a sus beneficios.